Imagínate esto. Te despiertas por la mañana. No sabes en qué ciudad vas a dormir esta noche. No tienes un plan fijo. No tienes una oficina. Y aún así tu negocio está funcionando. Ahora imagina que todo esto lo haces recorriendo Asia en moto, sin itinerarios, sin certezas y tomando decisiones cada día sobre la marcha. No, esto que te estoy contando no es una película, es la vida de nuestra invitada de hoy. Porque mientras la mayoría de la gente busca estabilidad, hay personas que deciden diseñar su vida desde la libertad. Hoy vamos a hablar de qué pasa cuando sueltas el control y empiezas a vivir la vida de verdad. Frogmación Podcast. Capítulo 203. Entrevista a Paloma del Castillo. Siempre caminando. Muy buenas a todos y bienvenidos una semanita más a nuestra Frogmación Podcast. Nos estamos acercando al verano y al final de esta ya quinta temporada del podcast y quería recuperar una vieja amistad mía, no vieja porque sea muy vieja, sino porque realmente hace ya algunos años que nos conocemos. Y además la entrevisté, lo estaba mirando en los anales de Frogames, en el episodio número 107, hace exactamente 2 años, aunque ya os digo que la relación va bastante más allá de esto. Ella es Paloma del Castillo, que la recordaréis del episodio del mojito bajo el cocotero, ¿no? Donde nos hablaba precisamente de ese espíritu emprendedor, cómo ella era maestra en educación primaria o inglés y luego decidió cambiarlo todo por vivir la vida que realmente le interesaba. Algo que os diré que hacemos muy poco y que realmente ella tiene mucho que enseñarnos. En estos 2 años, pues Paloma del Castillo ha desarrollado todavía más los dos amores profesionales que ya nos contó en su momento, que eran la educación por un lado y la comunicación por otro. Los ha combinado tras muchos años dando clase, fundando ese proyecto de Crece tu Coco, que os lo he ido mencionando alguna que otra vez, porque es gracias a ella que vienen muchos de los invitados que pasan por aquí por el podcast de Frogmación. Desde allí lleva ya 5 años conectando emprendedores con su audiencia a través de, pues nosotros, los podcasts. Antes de casarse, cosa que pasó hace ya algo de tiempo, y nos va a contar más acerca de esto, empezó y decidió vivir un año como nómada digital. Un mes vivió en Estados Unidos. 5 meses, ojo, recorrió Asia en moto. Por Tailandia, por Laos, por Vietnam, por Indonesia, Malasia. Luego volvió a España y pasó unos meses en Canarias y luego otros 3 en Estados Unidos. Fijaros que no tenía un lugar al que llamar hogar. Sin embargo, trabajando desde la carretera y sin itinerario fijo, decidiendo cada mañana qué dirección quería tomar, aprendió lecciones muy valiosas y que hoy va a compartir con nosotros. Y es que un año entero demostrando que se puede vivir y trabajar desde cualquier lugar del mundo, o al menos una temporada, y buscando siempre crecer a nivel profesional, es una de esas lecciones que se ha llevado a la mochila, se ha llevado a la espalda y le ha permitido tomarse la vida con otra filosofía. Así que, Paloma, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida ya de vuelta por segunda y de hecho ya es la tercera vez porque recuerdo que también me entrevistaste en un formato inverso de un episodio del podcast, así que creo que eres la persona que más ha pasado por este micro hasta el momento. ¿Qué tal, Paloma? ¿Cómo estás? Muy buenas, JB. Pues feliz, como siempre que vengo aquí a pasar un rato contigo, que además es que para mí, ya te lo digo siempre, es que es un orgullo. Y más ser la persona que más ha pasado por el programa, pues bueno, maravilloso yo. Cuando quieras me llamas y aquí estoy. Sí, de hecho, lo comentaba, que es gracias a ti que han pasado por aquí emprendedores fantásticos y que nos han compartido momentos únicos, vivencias increíbles, gracias a las cuales hemos aprendido y me uno en el sentido de que yo también he aprendido de ellos, gente del mundo del marketing, del emprendimiento, gente relacionada con los vinos, con las infidelidades. Ha habido temáticas para dar y tomar y la verdad es que haciendo recapitulación de los más de 200 episodios que llevamos ya, es un lujo poder colaborar con alguien contigo que tiene esos contactos y que nos puede traer a gente de tan alto peso al micro de Formación Podcast. Vamos a ir, normalmente siempre pregunto a la gente para que se introduzca a sí mismos y que nos cuenten un poquito. A ti ya te conocen y si no la conocéis, os tenéis que ver ese episodio que os he comentado para que sepáis de cómo se toman mojitos bajo el cocotero y de ahí salen ideas como crece tu coco. Ahora sí que quiero ir directa al turrón contigo.
y Ujú. que me cuentes un poquito, a ver, ¿qué pasa por tu cabeza en ese momento en el que, pues, evidentemente, decides casarte con tu pareja y demás, pero vivir un mundo sin bandera o con todas las banderas, como quieras? A ver, cuéntame. Bueno, pues yo creo que al final nace de esa manera de ser que tengo de querer experimentar, vivir experiencias, como pues asegurarme de que cuando esto se acabe, pues haya realmente aprovechado, ¿no? Y, bueno, pues la manera para mí de vivir mejor la vida es pues experimentar todo lo posible dentro de este cuerpo humano que tenemos, ¿no? Mm. Y ya en su día, pues me pasó cuando estaba en la educación, en colegios, pues dando clase, que mi cuerpo me decía, ay, toda una vida y vas a estar aquí toda en este centro escolar tanto tiempo, pues prueba algo nuevo. Y probando, probando, pues al final surgió la idea de emprender en un negocio digital que me permitía trabajar de manera remota. Y cuando lo empecé, pues nos pasamos en Canarias y bueno, pues fue una experiencia de vivir en un entorno más natural, más salvaje, más, bueno, pues distinto, ¿no? Alejada de Madrid, que era de donde yo venía. Y bueno, pues tras pasar unos años allí viviendo la experiencia, que siempre pensamos que fue pues la mejor decisión para emprender un proyecto como este y que aunque no fue súper sencillo, pues nos dio un montón de momentos que no cambiaríamos por nada, pues llegó un momento que ya decidimos pues asentar un poquito más y tomar la decisión de casarnos. Y eso corrijo un poquito lo del principio porque no ha pasado todavía, va a pasar este año y fue una reflexión de hace 2 años. Dijimos, ah, pues en 2026, en verano, nos casamos. Entonces, Ok. hasta que nos casemos, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos aquí tal cual? O dado que después de casarnos tenemos intención de ya estar más tranquilitas y movernos menos, hacemos algo distinto. Y bueno, pues siempre había tenido yo el run run de ir a viajar así a un largo viaje, de experimentar lo que era vivir realmente en movimiento. Y mi pareja también. Y fue más, pues eso, una decisión de decir, oye, mira, estas cosas es lo típico que ves y siempre dices, ay, me encantaría hacerlo. Y bueno, pues hay gente que no se lanza y nosotras nos lanzamos, dijimos, venga, pues un año. Hacemos la mitad del año por Asia, la mitad del año por Latinoamérica, ya volvemos, nos asentamos unos meses, preparamos la boda tranquilamente y nos casamos. Y así empezó todo. O sea que debes estar con los nervios a flor de piel, apenas a 2 meses de la boda. Bueno, la verdad es que, ¿sabes qué pasa? Que hacemos tantas cosas todo el rato que sí, obviamente se está acercando y digo, oh cielos, que ya está aquí. Además, lo hacemos en Estados Unidos, que no es como una boda súper sencilla de que la haces aquí al lado de casa. Pero sí, sí, o sea, que al final, como estamos con tantas cosas, procuro no dejarme llevar por los nervios, pero un poquillo sí que hay de fondo, sí. Nada, tiene que ser muy guay. Y más casarte en Estados Sí, Unidos. O sea, si te llevas de la sí, mitad de tu familia que tengas de aquí de España se va para allá, mm, imagínate tú, sí. esto va a ser una fiesta por todo lo grande. Sí, un montón de ilusión. La verdad es que es una aventura también de estas locas, pero muy contenta, muy contenta. Es decir, que podríamos decir casi casi que has tenido tu luna de miel durante un año antes de la boda. Eso es. Mucha gente nos dice ya, ¿dónde os vais a ir de viaje? Y nosotras a meditar En en el casa, porque sofá es de que mi casa. eso es. O sea, ahora no tenemos, fíjate que es algo que decimos 100% que posiblemente será paz absoluta cuando acabe y viajes es que ahora de momento nada, porque estamos en modo chill absoluto. Ya. No, normal, normal, normal. ¿Cómo empiezas a gestionar esa idea de pasar un año fuera? Porque entiendo que tiene que ser un trabajo o de planificación brutal o de tirarte a la piscina y vivir cada día con lo que se te plantee, ¿no? ¿Cómo empiezas a plantearlo hace un poco más de un año? Bueno, es que como los últimos años, cuando nos mudamos a Canarias, ya trabajábamos de manera remota, nos movíamos mucho entre las islas, Madrid y Estados Unidos. O sea, pasábamos, aunque nuestra base era Canarias, Lanzarote, los últimos años, pues
íbamos moviéndonos con cierta frecuencia, ¿no? Entonces, que era además uno de los valores de tener un proyecto así. Y ya tuvimos un poco la experiencia de trabajar en movimiento, ¿no? Porque nos íbamos a Madrid, pasábamos una semana, nos íbamos a Estados Unidos un mes, dos, tres, y así. Y claro, 3, 4 años haciendo eso, pues al final, por lo menos te da la experiencia de, bueno, pues ya saber cómo te gestionas en movimiento. Ujú. Y la preparación, pues es que la verdad es que fue simplemente decidir, ok, vamos a hacerlo y nos vamos. O sea, es que tampoco hay mucho más. Simplemente pues teníamos que tomar decisiones de, vale, ¿y con la casa qué hacemos y tal, no sé qué? Pero bueno, como nos íbamos un año, cerramos chiringo y a la vuelta dijimos, ya veremos, ¿no? Sobre todo porque no nos íbamos buscando nada, la verdad, más que hay veces que la gente dice, ah, pues yo me voy a encontrarme a mí mismo, a buscar. Nos íbamos pues con esa sensación de decir, oye, tenemos 35, 36 años, esto o lo haces realmente cuando no tienes grandes responsabilidades y energía, o a lo mejor pues ya no lo haces, ¿sabes? Así que eso fue decidir hacerlo, decidir, ok, dejamos la casa y ya veremos a la vuelta. Estamos dejando, porque vivíamos de alquiler, un alquiler maravilloso que ya no volverá, pero bueno, y vámonos a vivir esta experiencia y pues ya se verá. Y fue todo sobre la marcha. O sea, la gran característica del viaje era que sabemos que muchas veces cuando te sientas la vida sí o sí la acabas mega programando, más o menos, o por lo menos a mí cuando era profesora me pasaba, tenía cada minuto de la semana organizada, programada, sobre todo porque también hasta el cuerpo esa rutina le sienta bien. Y lo que queríamos de este viaje era que no supiésemos, solo elegimos más o menos los países a los que íbamos, el primero. Pero es que hasta el primer alojamiento lo elegimos en el aeropuerto al llegar. O sea, nos sentamos en el aeropuerto y dijimos, ok, ¿dónde ¿Dónde duermo dormimos? esta noche? Wow. Literal, o sea que eso fue un poco loco, la verdad, porque digo, pero qué necesidad, pero me hace gracia recordarlo porque te da, además, es como el recuerdo de decir, bueno, pase lo que pase, es que tú siempre, un día, puedes de verdad cambiarlo todo y organizarlo todo, aunque no tengas dónde dormir, ¿sabes? Y tenemos esa suerte de poder hacerlo. No, es fantástico. Decir a la audiencia que el tema de Madrid y Estados Unidos es porque tú, Paloma, eres originalmente de Madrid y, si no me Ujú. equivoco, tu pareja es de Estados De Unidos. Estados Unidos, sí, sí, claro, claro. Y que decidisteis ir a Canarias, pues simplemente porque el ajetreo de la ciudad o de Estados Unidos era demasiado para vosotras y que lo de Ujú. Canarias era un sitio como un poco más de chill, siendo que todavía era España, ¿no? No, claro, y además es que yo tengo un montón de familia de allí y Vale. siempre cuando lo conocí es que dije, yo tengo que vivir ahí una temporada y maravilloso, maravilloso. Es como lo recomiendo a todo el mundo. Genial, genial. A partir de ahí, primer mes en Estados Unidos, ¿no? Sí, 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 sí. Llegáis al aeropuerto, decidís dónde os quedáis. ¿Dónde estabais de Estados Unidos? ¿En qué estado? Bueno, la aventura a Estados Unidos fuimos un poco pues para más bien gestiones de ver familiares, amigos, como nos casábamos, ir tanteando un poco. Entonces esa parte sí que fue, nos vamos a Estados Unidos y estuvimos en casa con familiares, con amigos. O sea, realmente donde empieza a donde llegamos, que fue todo pues digamos improvisado, fue a Tailandia. O sea que estuvimos un mes en Estados Unidos más, como de preparación, como de cierre, y ya iniciamos lo que sería el viaje así, yendo a Tailandia, llegamos a Bangkok y ahí empezó todo. Vale, llegas a Tailandia y lo primero que haces es cómo me muevo por Tailandia. Y decidisteis moveros en Mm. moto, ¿verdad? Pues mira, efectivamente, excepto en ciudades grandes tipo Bangkok, porque quiero decir, me gusta la moto, la disfruto, pero vamos, que yo soy de scooter, no te creas que voy a que soy motorista de motos tremendas. Entonces, bueno, siempre me han dado respeto esas ciudades más grandes, de ahí pues transporte público, tal. Pero lo que hicimos básicamente fue tener como, pues eso, aunque no planificamos mucho, sí que amigos que habían estado en países, pues nos dieron listas, ¿no? De, oye, mira, zonas que os recomendamos o sitios donde quedaros. Y en ese momento, y sobre eso y sobre lo que nosotras investigábamos, que era lo que nos apetecía, fuimos buscando, oye, pues mira, hoy me quiero quedar en esta zona y buscábamos en plan, 2, 3, 4 días aquí. Y luego ya, pues, una vez llegas a un sitio y ya tienes todas tus cosas en un lugar, pues buscábamos un hueco para planificar, pero sobre ese momento lo que íbamos a hacer los siguientes días y lo que queríamos ir haciendo.
Y fue muy bonito porque eso hizo que, bueno, empezamos de una manera y acabamos de otra manera completamente distinta, ¿no? Pero nos dejamos un poco ahí a experimentar la vida y ver cómo iba a funcionar algo tan intenso mientras que trabajábamos también. Y entiendo que viajabais bastante ligeras en este sentido, para poderos mover Mm. tanto de un lugar para otro, que llevabais Sí, una mochila y poco más, ¿no? sí, sí, llevamos una mochila grande, una chiquitita, para poder efectivamente movernos con cierta facilidad, sí. Mm. ¿Cómo era vuestro día a día? A ver, imagínate alguno de los días más top que hayas vivido por estos sitios que he comentado antes, Tailandia, Laos, Vietnam, Indonesia o Malasia. Y cuéntame, a ver, ¿cómo era vuestro día a día? ¿Qué hacíais? ¿Qué visitabais? Incluso madrugabais más, porque en estos países se suele madrugar bastante más que en Mm, España, ya que amanece más temprano y el sol mm. suele ponerse más temprano también. A ver, cuéntame un día a día de vosotras, aventureras por estos países de Asia. Pues mira, nosotros por lo general siempre, hasta nuevo aviso, cuando empezamos esto, yo siempre he sido súper madrugadora como para trabajar, pero aprovechando la luz del día allá donde vamos, siempre procuramos o procurábamos levantarnos pronto, pues como para iniciar el día y dejábamos la parte del trabajo más para la tarde-noche. ¿Y por qué hacíamos esto? Pues eso, por temas de luz, por temas de que al final, pues bueno, em, queríamos aprovechar al principio, cuando te levantabas, toda la energía para poder hacer el mayor número de cosas posibles y luego ya desde la calma y la paz de, oye, hemos hecho lo que nos apetecía, nos sentábamos a trabajar. Y nuestros días eran así, pues desayunar, hacer un poco de ejercicio o simplemente planificar nuestra ruta y procurábamos, sobre todo en Tailandia, pues ver todo lo que queríamos. Y cuando ya terminábamos, en que tampoco nos poníamos demasiadas cosas, pero nos volvíamos y a trabajar toda la tarde. Esa era la manera, o sea, ver cosas por la mañana, trabajar por la tarde, por la noche. Podía cambiar, o sea, al final, y es lo que pasó, ¿no? Que cada día era distinto y a lo mejor querías ver una cosa, que era mejor ir por la tarde, entonces, pues bueno, había que estar listo para adaptarse a los diferentes cambios y luego, pues bueno, también dependía de los lugares donde íbamos a comer. Entonces, bueno, era una dinámica un poco intensa en el sentido de que, claro, estás buscando constantemente sitios que ver, sitios donde comer y luego pues irlo gestionando con el trabajo. Pero para mí era maravilloso porque, claro, digamos que es un poco lo mismo que harías en tu propia ciudad donde estás, en el sentido de que, bueno, pues a lo mejor trabajas y te vas a dar un paseo pues por la ciudad o por el mar. Pero aquí, pues el tiempo que invertirías en eso lo extendíamos un poco más y aprovechábamos para ver cosas. Entonces, la verdad es que constantemente era una sensación de wow. O sea, todos los días, que normalmente intento vivirlo así, pero es que ese viaje todos los días era una sensación de gratitud, de decir, qué bien, ¿qué pasa? Que la realidad es que, claro, como es tan intenso, llega un momento que el cuerpo pues empieza como a, ¿sabes? A decir, "Puf, qué paliza le estás dando al cuerpo". O sea, está, ¿sabes lo que te digo? Como muchísimas emociones, muchísimas cosas nuevas, pues la cultura completamente diferente, personas que además somos de hablar con un mogollón de gente, pues para conocer. Para mí los días mejores eran esos, cuando conocías gente especial, sitios pues que te quitaban el aliento, ¿sabes? De decir qué bonito. Para mí esos eran días espectaculares, ¿no? Cuando aprendías cosas nuevas y encima conseguías trabajar y llevar más o menos al día todo, pero luego no es tan bonito todo, o sea, luego acaba sucediendo que tu cuerpo colapsa y dices, Dios mío, siempre cuento esta parte también que es importante. Al final, tú puedes llevar un ritmo como ese X tiempo. A nosotras nos duró el mes de Tailandia y el mes de Laos, pero cuando llegamos a Vietnam fue como destrucción, ¿sabes? Estábamos súper, súper cansadas y ahí decidimos tomar una pausa, pero también fue muy interesante porque a partir de ahí también empezamos como a experimentar y vivir cosas como, pues justo las que no sabíamos que íbamos a vivir y de ello pues aprendimos y disfrutamos mucho, la verdad. Ujú. De hecho, has sacado un par de temas que me interesan mucho. El primero es que saliste a disfrutar de tu tiempo libre, cosa que aquí en España no
no hacíais, ¿no? Y esto es algo que me llama mucho la atención. Yo aquí en Mallorca, si has estado en Mallorca, sabes que aquí uno de los monumentos icónicos es nuestra catedral, ¿no? Que es una Ujú, catedral magnífica, es apoteósica y que de hecho desde el mar se refleja, de modo que la ves doble, ¿no? ujú, Ves reflejada en el agua. Yo habré pasado por allí 200 millones de veces y me trae sin cuidado la dichosa catedral, o sea, ni la miro. Entonces la gente viene aquí, flipa, se saca fotos, la alaba, la exalza hasta tal punto que dices, vale, o yo soy idiota o me estoy perdiendo algo. Y es exactamente lo que me has comentado tú. Y es que tú aquí sales a pasear, y lo dicho, si estás en Madrid, pues igual te vas a dar una vueltecilla por el Parque del Retiro y vuelves a casa, pero allí disfrutabas, alargabas más ese paseo, disfrutabas más de no trabajar y estar en comunión, llamarle con la naturaleza, con el entorno, con el sitio. ujú. Ahora que has pasado ahí tantos meses y viéndolo en perspectiva, ¿crees que la visión, llamémosla europea o occidental, es muy diferente de la visión oriental en la que te inmiscuiste? Bueno, sí, la verdad es que su manera de vivir, su manera de ser, de comunicarse, de moverse, hasta la energía que transmiten, Ujú. para mí es bastante distinta, sí, es como en ese sentido yo es que estoy enamorada. Ya cuando era profe tuve la oportunidad de viajar a varios lugares distintos también y por eso volví, ¿no? Porque tienen algo magnético. Y creo que es, en resumen, que viven más presentes y lentos, para mí. Yo lo defino así, y no todo el mundo, ¿no? Pero que la manera de vivir que tienen, o a lo mejor me hace a mí vivir más presente y más lenta, porque al final nunca uno sabe, ¿no? Si es que son los otros o eres tú, pero es verdad que sí, que hay una gran diferencia. Y mira que el tráfico puede ser una locura también, pero luego a la hora de la verdad, cuando te acercas a las familias, cuando hablas con las personas, el trato con el que se manejan, ¿no? Acostumbradas además a un país como es España, que yo adoro, pero en el que somos intensos como a nada y máxima energía y muy jaliosos, como digo yo. Entonces, pues sí, es un lugar que te invita a hacer esas paradas y a querer como saber más. Y yo me he preguntado un montón de veces, de hecho fui a escuelas y a templos budistas a hacer muchas preguntas, ¿no? En plan, ¿qué tipo de educación, ¿no? tienes que tener o cómo, ¿sabes? De dónde nace todo esto, ¿no? Y bueno, siempre tratando de entender y luego pues es que tuvimos también la fortuna de encontrar gente como súper bondadosa, ¿sabes? Como muy acogedora, que te lo dan absolutamente todo. Que no quiere decir que en España no sea así, lo que pasa es que tú en España estás en tu entorno, con tu círculo. Y bueno, sí, a lo mejor en un viaje, yo ahora, por ejemplo, que me he mudado tantas veces, he encontrado gente maravillosa también. Ujú. Pero claro, aquí es que lo estás viviendo constantemente de manera diaria y, y bueno, pues es muy bonito y yo creo que sí, que son culturas en las que se aprecia más o la gente para más a apreciar el entorno en su forma de vivir. De hecho, has dicho otro tema que quería tocar respecto a lo que habías dicho, que es el tema de parar y vivir el presente. Comentábamos fuera de cámara, ¿no? De que yo he pasado Mm, también 3 semanitas en la India en un retiro de yoga y que un poco mi conclusión es lidiar con el presente, ¿no? Parar a esta cosa de aquí, de ujú. pensar en el pasado o de preocuparse por el futuro y vivir más el presente. Y has tocado un tema muy interesante de que esto parece que de forma natural surge en la cultura asiática, ¿no? Y que ellos están más preocupados por el momento actual y por realmente lo que están haciendo en ese momento que no por una preocupación. Ya sea porque a nivel económico es más fácil vivir allí, en el sentido de que no se necesita tanta pasta para poder sobrevivir, o en el sentido pues, simplemente que forma parte de su cultura. ¿Es algo que te llevas y que te gustaría incluir en tu yo futuro, especialmente después de la boda? Bueno, es que constantemente, pero es que ese es mi trabajo desde hace años principal, por eso yo creo que me atrae tanto, porque sí que tuve la oportunidad en su momento de meterme cuando era profe en el mundo del mindfulness, como porque yo veía que esto era un problema para mí y para todo el mundo, ¿no? Y pues me lo recomendaron en su día y cuando hice un programa de estos que fueron 8 semanas, bueno, me encantó tanto que hice otro y luego dije, bueno, es que esto realmente
Bueno, es que me ayudó muchísimo el hecho de trabajar la mente para estar en el presente. Es como lo típico que oyes en todos lados, que la gente cuenta, que la gente habla, pero realmente si lo hace, es que no solo vives mejor el presente, sino que, bueno, pues te quitas muchas cosas, miedos, angustias, preocupaciones innecesarias. No es fácil, pero en Asia tienes un montón de países donde de alguna manera puedes realmente experimentar eso porque te enseñan. Así que sí, lo quiero implementar, lo intento hacer cada día, aunque sea un ratito, Ujú. y espero mejorar muchísimo. Es que no paramos. En el mundo occidental, hacemos hasta que morimos. Incluso morimos haciendo, Totalmente. ¿no? En muchos casos. Y es algo que, sobre todo cuando te acercas a la época más adulta, cuando ya llegas a los 60 70 cuando empiezas a verle las orejas al lobo de que, hostia, esto se acaba. Si miras hacia atrás, te tienes que sentir orgulloso o orgullosa de lo que has vivido. Y si de lo más orgulloso que te puedes sentir es, he trabajado 40 años para poderme permitir una jubilación, pues es muy triste porque has vivido Ujú, para trabajar en lugar de trabajar para vivir. mm, 100%. Sí. Ujú. Y comentabas también el mundo del mindfulness y demás. Tengo una pregunta obligada por ti. ¿Has empezado a hacer yoga? Pues mira, yoga, mi pareja lo hace constantemente, todos los días, y yo lo hago, pero a su lado, y no voy a clases. Entonces siempre te digo que no, porque no voy a clases como tal y siento que hacerlo con vídeo no es el proyecto donde quiero estar. Pero es que ahora, como es algo que por algún motivo me cuesta un montón, me enfoqué en yo me levanto y soy incapaz de hacer eso. O sea, tengo que irme a andar y a soltar la energía. A mí eso me funciona mucho mejor, la verdad. Y no termino de encontrar constancia. Pero la verdad es que cuando lo hago, y sí que un par de veces a la semana cae, ¿sabes? O por la mañana o por la tarde, Ujú. aunque solo sea para estirar el cuerpo, pues es que es maravilloso, pero te envidio mucho cuando lo haces. A mi pareja también lo veo, pero bueno, creo que es un tema de mi cabeza y yo que estamos todavía en ese proceso. Oye, o que no sé, a lo mejor es que para mí el camino es otra cosa, Yo pero solo te recuerdo que lo comenté en un episodio que tengo una enfermedad genética llamada sí, espondilitis anquilosante y que mi cuerpo no procesa el colágeno entre las articulaciones. ya, no, eso es O una sea, si barbaridad. hay peor persona para hacer posturas de yoga, este soy yo. Porque por naturaleza mis articulaciones no tienen el fluido suficiente como para Ya, poderse flexionar entre ellas. Pues bueno, sí, pues si un capullo como yo tiene el coraje de ya. estar cada día 2 horas, 3 horas haciendo yoga, precisamente por temas de salud, te digo que tú también puedes hacerlo. Así que no me No, vengas con excusas de que... que estoy convencida, JB. Sí, lo que pasa es que me llaman más otros deportes. Ahora, pues eso, el andar, caminar o yo qué sé, o nadar. Aquí, pues nadar es una maravilla. O me pongo, ahora me ha dado, como está muy de moda, por la fuerza. Y estoy... toc, toc, toc. Y no boxeo porque tengo que controlarme. Pero sí, yo cuando te veo en esas posturas, que por favor, los que no hayáis visto a JB en sus posturas, pedirle vídeos porque es que es espectacular. Dice que no tiene colágeno, pero yo creo que no es verdad. Yo creo que nos engaña a todos porque eso no puede ser posible, de verdad. Que no, pero es espectacular. Entonces, cuando te veo, digo, bueno, pues algún día en mi versión más elevada, yo creo que tenemos unos años de diferencia, no sé cuántos, Yo tengo pero... 37 ahora. No tenemos tanto. De hecho, no, Y tenemos empecé meses. a los 31, 32 el yoga. Te- tenemos meses solo. Ya me acabas de romper todos los esquemas porque yo pensaba, es que aunque sea, ¿sabes? Un par, pues digo, tengo tiempo. No, ya te vendrá. Es algo que tiene que venirte desde dentro. Además, es algo que Mm. o te gusta o lo odias. O sea, no hay Pero término. tiene que venir 100%. O sea, ¿tú crees que tiene que venir 100%? No. Empiezas No. a practicar y hay un momento que dices, hostia, qué bien me siento. Especialmente cuando has hecho Pues, una práctica que ha movido zonas que no habías movido nunca y no hablo solo de zonas físicas, sino zonas energéticas. ya, tío. Entonces, hay un momento que dices, ¿qué puñetas acaba de pasar? ¿Por qué mi mente se acaba de parar? ¿Por qué he dejado de pensar en mis problemas? ¿Y qué es esta sensación de que estoy sonriendo internamente y no me han Ujú. contado ningún chiste?
Ujú. Cuando lo empiezas a experimentar, y esto solo se experimenta de una forma, haciendo. Porque si te lo cuentan desde afuera, no tiene ningún valor. Es lo Mm. mismo que te he comentado, ¿no? De que, por ejemplo, si vas a la India y te vas a un retiro de yoga, pues 1 hora al día estás recitando mantras o haciendo meditaciones, claro. El efecto de recitar mantras o de hacer una meditación concentrado es algo que no te lo puedo explicar, que lo tienes que vivir por No ti tienes que mismo, vivirlo. porque lo que se te despierta dentro es algo que no tiene descripción. Y es Mm. esa sensación a la que te enganchas. Entonces, al final, yo lo comparo con una droga, literalmente. Al final, ¿por qué te enganchas a la droga? Tú no te enganchas a la droga porque sea buena. Te enganchas a la droga por el resultado que te produce, por dónde te lleva. Pues viene a ser el Efectivamente. análogo de que el yoga, nadie te va a decir que hace yoga porque le gusta. Las posturas duelen. Cuando te pones Mm. el brazo aquí atrás o te pones el pie en la oreja, duele. Así te duele. Claro que duele. Si te vas a creer que Ah, aquello yo pensé que a ti me nada, pone a 100. tú que No, tienes una duele. cara tan placentera que digo, pues no sé, estará disfrutando. No, porque el yoga es estar cómodo en una situación incómoda. Ya, Y de eso aprendes en la vida real. En la vida sí, real te ponen sí, sí, situaciones muy incómodas y créeme. aprendes a estar cómodo, Mm. por lo que has aprendido encima del tapiz. Por Sí, o eso, sea que es un buen entrenamiento para eso. Vale. sí, por eso, a ver, la gente identifica yoga con las posturas, lo que has dicho tú, ¿no? Con la parte de las asanas. Pero es mucho más que eso, es toda una Mm. filosofía de vida. Mm. Y lo que aprendes en el tapiz, lo que te digo, lo aplicas en otros lados. El ejemplo más típico es que todos tenemos que ser súper tolerantes y empáticos y una comunicación asertiva, etcétera, etcétera. Pero luego vas a casa de tus padres y te sacan de las casillas y discutes con ellos por tonterías. Ujú. Algo que nos pasa a todos, ¿no? El yoga te enseña a pausar y a no discutir y a realmente hablar de forma asertiva, calmando la mente y que esos botones que no sé por qué motivo los padres nos los tocan tan fácilmente, somos capaces de saltar como si tuviéramos un resorte en el culo, pues dejamos de actuar como tal. Y eso es Sí. consecuencia de las dichosas posturas y ponerte el pie en la oreja. No, no, eso lo sé porque lo he experimentado. O sea, sí que lo he practicado lo suficiente como para saber que realmente el estado al que te lleva es maravilloso. Y si lo hago de manera puntual, imagínate lo que sería con frecuencia. Pues, Llega un momento que vives constantemente efectivamente. en esa situación. Ah, mira, súper. Sí, incluso pues eso. En una conversación que igual saltarías, porque todo el mundo siempre en una conversación tiene algo que decir, pues te paras, te callas, vas absorbiendo y cuando todos han hablado, entonces hablas tú y tus palabras como que tienen más peso, ¿sabes? La gente te ve como, wow, estás a otro nivel, Puede ser. pero es una consecuencia. Mm. Fíjate, pues es que aporta un montón de cosas. Yo de verdad deberían tenerte pues directamente predicando la palabra por todos lados porque es que contagias. Yo siempre termino y digo, hoy sesión de yoga. Luego me falta, ¿ves? Soy muy constante para unas cosas, pero es que para esto no. Pero seguir, Bueno, luchar. en tu próxima sesión de yoga, en lugar de posturas de flexibilidad, haz posturas de fuerza, ya que te gusta el Ah, entrenamiento. mira, sí, sí, me Haz está equilibrios gustando sobre las mucho. manos o haz posturas donde tengas que aguantar tu propio peso solo con una pierna o cosas de este estilo que requiera de fuerza. Igual, esa es tu vía de entrada en lugar de la puerta de la flexibilidad. Pues a lo mejor no lo había pensado. La verdad es que esa es otra, que claro, los que sois conocedores del yoga y lo practicáis muchísimo, pues o habéis estado en clases o ya tenéis vuestro propio sistema o tú ya tienes un conocimiento alucinante, ¿no? De tu cuerpo, de las posturas, pero cuando estás empezando, pues sí ves que hay vídeos o que hay libros o qué tal, pero inevitablemente yo creo que para toda práctica siempre un maestro y además que te corrija bien las posturas, porque yo he conocido a gente que por hacer yoga y hacerlo mal Te se puedes ha hacer mucho daño. lesionado Te y puedes te hacer- puedes hacer mucho daño. Entonces sí que a eso le tengo un poco de respeto. Y por eso siempre te digo, no he empezado, porque yo estirar viendo un vídeo no me parece yoga, ¿no? Y tampoco he encontrado el lugar y como me muevo tanto, pero por ejemplo, cuando estuvimos en Vietnam, bueno, fue una de mis experiencias de yoga más impresionantes, que creo que en su día te compartí una canción que nos pusieron en una sesión cuando terminamos. Y es que ese sitio era espectacular, los profesores eran maravillosos y ahí fue donde yo más he conectado en mi cuerpo. Vamos, que no me quería ir porque digo, yo quiero una vida con esta práctica aquí. Pero luego tuve que volver, claro. Así que entiendo lo que me dices, ¿eh? Si yo encontrara un sitio así aquí, que espero encontrarlo,
Y si no, te pediré por favor que lo montes y lo traigas para acá. Pues lo haremos. Bueno, Lo te lo haremos he posible. comentado, ¿no? Que a principios de este año me certifiqué como profe de yoga, te lo había dicho. Sí, 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 Entonces, igual, quién sabe, en el enhorabuenísimo. futuro me dejo de cursos de programación, matemáticas y tecnología y me dedico más a cursos de yoga. ¿Quién sabe? Bueno, pues oye, y se puede combinar, o sea que no hay Sí, que... sí, Yo he aprendido que es que no tenemos que dejar una cosa por la otra. Si tú en eso eres fantástico, pero es que ahora tienes esta nueva super habilidad y además se complementa muy bien con todo el mundo tecnológico. O sea, yo creo que te tienen que venir de lujo porque yo más y más digo, o hago más cosas físicas o muero, ¿sabes? Te cuento que como anécdota, hace unas semanas, con unos compañeros que nos dedicamos a la formación de videojuegos, cada mes uno hace una sesión de algo. Ujú. Y a mí me pidieron a ver si podía hacer una sesión de yoga para programadores. En plan, me duele la Mm, espalda, ¿Qué llevo todo el día con el dices? ordenador y tal. Súper, La me encanta. hicimos, Qué escucha, guay. casi me cargo la mitad. Hombre, es que igual era un Casi me nivel muy cargo a la mitad. elevado. Pero hice posturitas fáciles. Pero sí que es verdad que luego me dijeron, uy, siento alivio en la espalda. Y ese es el objetivo, es lo que te he dicho. Te quedas con Ah, la guay. sensación final. Porque el medio, lo que te digo, duele. Y Duele, es así de simple. O sea, como la vida estirar. misma. Claro, Mm. yo te pido estirar los codos y te pido levantarlos, y el codo súper estirado duele. Porque es algo Ujú. que no estás acostumbrado. Pero a la larga y tras una relajación correcta, incluso jugando con la respiración, es una sensación que dices, ¡guau! Me da alivio, me da soltura, me noto más amplio. A ver, respiro mejor, duermo mejor, tal Ya cual. ves. Sí, sí, no, no, te entiendo perfectamente. Venga, volvamos a nuestro tema que nos interesa. Aquí hay una palabrota que me encanta, que es Ujú. la de nómada digital, que es en lo que te has convertido durante pues, estos meses y que probablemente vas a alargar más tiempo teniendo en cuenta que vas a estar saltando de un lado para otro. Cuéntanos, para la gente que no tiene ni idea o que lo ha escuchado y no sabe exactamente qué es un nómada digital, qué es y en qué consiste esa vida de un nómada digital. Entre otras cosas, por ejemplo, si no tienes un país en el que vivir, ¿cómo gestionas el tema de los ingresos o el pago de impuestos? Que es la pregunta que todo el mundo se suele hacer en un momento dado de su vida. Mm. Hombre, a ver, en ese sentido he coincidido con personas que están en esas circunstancias, pero yo, pues no sé, he sido, soy o llámalo como quieras, una nómada digital un poco asentada. Es decir, que yo siempre he estado localizada en el país de España, ¿no? Y bueno, pues ahí voy gestionando con mi gestor un poco pues lo que puedo hacer, lo que no, el tiempo que tengo que estar o que puedo salir, que no pasa nada siempre y cuando tú estés pagando los impuestos, ¿sabes? Pues en principio y pases un determinado número de días, Ujú, pues puedes hacer muchas cosas. Luego sí que he conocido a gente que está totalmente fuera del sistema y que no tiene ni seguros, ni paga impuestos y bueno, pues no sé muy bien cómo pueden gestionarlo realmente, pero deciden renunciar a muchas comodidades por un lado y se ahorran otros disgustos por otro. Yo en mi caso siempre he sido bastante ordenada con eso o procuro ser, ¿sabes? Tampoco es mi especialidad, pero me dejo guiar por lo que me van diciendo. O sea, yo voy compartiendo un poco, mira, quiero hacer esto, y entonces me dicen, mira, pues hazlo así, hazlo así. ¿Y qué es un nómada digital? Un nómada digital, pues bueno, yo lo que entiendo es que es una persona que efectivamente deja su lugar de origen o lugar de asentamiento para empezar a moverse y decimos digital, entiendo, porque muchos de estos nómadas lo que decidimos es empezar a trabajar de manera online y tener nuestros negocios pues, por el mundo, ¿no? Y eso es lo que yo entiendo, que no sé si estará bien o mal. A partir de ahí, lo que digo, pues cada uno tiene su formato para hacerlo. A mí, ya te digo, siempre y cuando permanezcas conectada con un país, de alguna manera, el que quieras, el que mejor te venga para el negocio que tienes y los impuestos y lo que quieras hacer con tu vida y dónde quieras vivir y construir, pues hay mucha gente ahí al otro lado dispuesta para ayudar. Y yo siempre digo que si alguien tiene dudas, que se acerque porque tengo todo tipo de recomendaciones, desde las que tengo yo en Canarias, desde Madrid, cualquier ciudad. O sea, porque al final, pues eso, a mucha gente le preocupa mucho esto, ¿no? Y de verdad que parece más complicado de lo que es. A mí, de ser nómada digital,
lo más complicado, que para mí no lo es, creo que es tomar la decisión de decir, oye, voy a experimentar algo nuevo y renunciar a esa comodidad o la ley de causa-efecto, ¿no? El saber que quiero decir que tú con cada decisión que tomas va a tener un efecto y tienes que estar dispuesto a aceptarlo y a estar bien con ello. Si te vas a tomar esta decisión, te vas a ir y luego vas a estar llorando por las esquinas porque, ay, Dios mío, todo el jaleo de papeleo, o ay, por favor, mi familia, que es que no lo voy a ver, porque claro, es que hay muchas cosas que pasan cuando tú tomas una decisión así, tiene muchas cosas bonitas, pero claro, dejas de vivir otras cosas, ¿no? Entonces, mientras uno tenga claro qué es eso, pues ser nómada digital es eso, dejar un poco lo que vienes haciendo en tu lugar de origen para experimentar algo nuevo, viajar mientras emprendes, trabajas y construyes pues un modelo diferente de vida. Ujú. No, lo has explicado perfectamente. De hecho, siendo nómada digital o habiendo estado tantos meses por allí, cómo se gestiona un negocio encima de una moto en Asia? ¿Cómo lo haces para seguir trabajando? Porque claro, lo primero que se te viene a la mente es, ¿tienes internet o cómo trabajas? ¿O tienes que depender de corriente o vas a sitios donde incluso ni siquiera hay enchufes? Porque es la idea que tenemos de Asia, ¿no? Sí. Sí. Bueno, en general, por suerte, los lugares a los que hemos ido también, hombre, hay que ponerle un poco de cabeza. Ha habido muchos sitios remotos a los que no he ido por este motivo, ¿sabes? Siempre he intentado localizarme en lugares donde había otros nómadas digitales o donde la conexión era buena. Por supuesto, ha habido algunas excepciones o algunos momentos en los que yo esperaba que iba a haber buena conexión o no. Y lo que digo, pues tienes que aceptar que como estás viviendo esta experiencia, a lo mejor se te va a caer una reunión o no vas a poder mandar el correo esperado o... Pero bueno, pues es aceptar una serie de cosas y realmente la realidad es que una vez más hay nómadas digitales y nómadas digitales. Yo, por ejemplo, compartí etapas del viaje mm, con unos colegas nómadas que son maravillosos y llevan años haciéndolo. Y ellos lo que hacen es vivir 3 meses en un sitio. O sea, ellos cogen en cada sitio. Entonces, cogen realmente un apartamento 3 meses y están ahí como asentados. Y luego, cuando la visa no les permite más, se mueven, ¿no? En nuestro caso es que nos movíamos mucho, entonces es un modelo distinto, porque si tú pasas más tiempo, tienes más organización, más orden, más rutina y es más fácil de gestionar. Y esto te lo cuento porque, como te mencioné antes, cuando llegamos a Vietnam, lo que nos pasó es que efectivamente íbamos buscando sitios con wifi, íbamos haciendo un montón de cosas, pero es que acabamos agotadas en el sentido de aunque esté siendo increíble, llega un momento que, como todo en la vida en exceso, no, nada es bueno. Por lo menos es una de las cosas que más experimenté. ¿Y por qué? Porque llega un momento que estás viviendo tantas cosas y descansas tan poco que dejas de apreciar y de valorar lo que estás viendo. Y nos acercábamos a uno de los países que era Vietnam que más me apetecía y yo llegaba muerta. Y no quería estar muerta un mes entero. Entonces tomamos la decisión de, oye, mira, en lugar de recorrernos el país entero, vamos a elegir una ciudad que nos apetezca mucho, que en este caso fue Hoi An, que se caracteriza, bueno, por sus linternitas, es una ciudad como preciosa de cuento, que además tiene un montón de sastrerías y, bueno, pues decidimos para mejorar nuestra organización, hacer una parada, descansar más, no ver tanto, ver menos y ordenarnos, porque claro, el trabajo se resiente. Por eso yo pienso que desde luego nuestro modelo no es para sostenerlo mucho tiempo para sostenerlo mucho en el tiempo. Creo que se puede ser nómada digital como lo hacen estos amigos que te cuento que ellos pues realmente pasan 2, 3 meses en cada sitio y construyen vida en cada lugar, pero para estar moviéndote 4 días aquí, 4 días allá, pues la realidad es que se resiente y nos pasó. O sea, llegamos a Vietnam y claro, es que no estábamos en el mismo nivel, obviamente, que si hubiésemos estado en Canarias o en cualquier sitio de sentadas. Y bueno, pues muy interesante irte ajustando, viendo, pero la manera de organizarte es asegurar de que tienes esa conexión y luego, pues dentro de que estás viendo cosas, de que estás en otros lugares, procurar siempre respetar esos tiempos de trabajo. O sea, que no hubiese un día que no hacías nada, que siempre hubiese un mínimo para, ¿no?
asegurarte de que los mínimos estaban cumplidos. Aún así, se resintió el trabajo, claro, pero hoy lo miro atrás y digo, bueno, pues bienvenidísimo, ¿sabes? O sea, quiero decir, nunca te arrepientes de eso al final, ¿no? O sea, incluso aunque ya te digo, luego pues pasen muchas cosas después, nunca, 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 nunca me voy a arrepentir de todo lo que hemos vivido y sobre todo que eso vas jugando y paramos, recuperamos y fuimos jugando. O sea, es como un juego, como la vida, ¿sabes? El ir pasando fases, etapas, ver lo que te va viniendo. Lo que pasa es que es muy intenso todo, porque es constante, ¿sabes? Es constante novedad. Pero cada día es un choque de cosas nuevas, aunque sea la cultura, la Sí, espiritualidad, la vida, los sitios que visitas, la comida que comes, etcétera, es un choque constante para el cerebro y para el cuerpo. y más sobre todo porque además tú piensas que venimos como de la vida que venimos y claro, tienes. Cuando tú emprendes esto dices, bueno, es que además de estar viviendo esto, es que también tengo que recogerlo. ¿Te acuerdas que me decías, oye, grábalo todo, vive de todo, tal? Y yo intentaba, ¿no? Yo por lo menos iba haciendo fotos porque digo, aunque no haga blog, aunque no haga tal, no sé qué, o en Instagram ponía alguna foto, tal. Pero llegó un momento que decía, mira, que es que yo voy a vivir ya, porque es que no puedo, ¿sabes? Voy a hacer las fotos que me apetece y los momentos que me apetece, pero es verdad que empiezas todo esto como que le pasará a gente, en plan, tengo que hacer el gran proyecto de la vida o realmente recoger esto, y no, o sea, mi gran proyecto fue vivir al día y hacer lo que me apetecía en cada momento y relajarme. Y que no de todo hay que hacer no de todo hay que hacer un gran, ¿sabes? Show o una gran recogida de datos, sino más bien, pues fue como en cada momento, y eso es lo que más me gustó de ese viaje, es en cada momento lo que me nace, lo que me nace, lo que me apetece y, y luego, pues claro, corregir cuando algunas cosas pues no estaban yendo tan bien, pues también tener la responsabilidad de ponerle solución. Ujú, tal cual. ¿Qué fue lo más inesperado de ese viaje, de lo que viviste? Algo que dijiste, hostia, esto no me lo esperaba. Pues mira, lo más inesperado fue, eh, primero, darme cuenta de que yo quería irme un año entero, varios meses por Asia y varios meses por Latinoamérica, y darme cuenta de que ya no quería tanto. O sea, que ya no quería tanto danzar y tanto viaje y tanto movimiento y tanta experiencia junta. Ajá. Me di cuenta de que quería menos, o sea, que siempre voy a querer, o sea, siempre voy a querer experiencias y conocer, porque es que solo tenemos que yo sepa una vida aquí, de momento que yo sepa. Y claro, digo, yo quiero irme diciendo, oye, que he conocido un montón de sitios del mundo, entonces eso siempre lo voy a querer, pero más tranquilamente, ¿sabes? Entonces, para mí fue totalmente inesperado eso, el darme cuenta de que, oye, pues que esto está muy bien de viajar, pero siempre le digo a la gente, tampoco te desanimes si no puedes hacerlo, ¿vale? Porque con que tú de vez en cuando te pegues tus buenos viajes y encima de vacaciones sin trabajar y lo disfrutes un montón, de verdad que tienes más que suficiente. Eso por un lado. Y por otro que otra vez me atacó el ámbito profesional laboral y pensando yo que estaba en un sitio que yo quería, me volvió a perturbar la cabeza como consecuencia de todo lo que iba viviendo hacia un camino que no es, que forma parte de donde estoy, pero que no es exactamente donde estoy. Y tampoco me esperaba eso, ¿sabes? O sea, sí que podía esperarme porque hay cosas que me han llamado y a las que pues no les he dedicado el tiempo a nivel profesional. Pero bueno, también me sorprendió el darme cuenta de eso, de que de repente empecé a tener un llamado como, oye, pues vienes de la educación, has montado este negocio, pero ahora no es aquí, tienes que seguir. No te puedes parar aquí, tienes que seguir. Y eso tampoco lo esperaba, ¿sabes? Y fue una revolución también. Yo creo que es un poco la consecuencia de encontrarte contigo mismo, ¿no? De que Mm, al final, mm, cuando descafeinas todo lo que te rodea, y lo que más cafeína nos aporta es esto, te ujú, quedas contigo mismo y llegas a la esencia de quién realmente eres y lo que te hace feliz. Y claro, tanto contacto con cultura, con forma de vida y con tal, pues te lleva a pensar lo que tú decías, ¿no? De que,
joder, he estudiado educación o daba clases y realmente esto es lo que yo quería o no. Mm, Y claro, cuando quitas todos los alicientes que te rodean y te quedas contigo mismo, al final evolucionas, trasciendes, ¿no? Como que llegas a otro nivel. mm. Sí, no, en realidad es que me emociona, ¿eh? Se me ponen los pelos de punta porque es que es verdad que, que es que la vida es la leche, ¿sabes? Y es que vas viviendo cosas y, bueno, pues vas evolucionando en el camino y que hay veces que crees que estás en una parada en la que vas a estar mucho tiempo y luego pues de repente no. Y el ir escuchándote y, oye, es un trabajo, ¿sabes? El decir, porque o sea, a mí me pasa muchas veces que me he escuchado y no me he movido, ¿sabes? O sea, que yo escuchaba y no me movía, pero ahora he desarrollado una especie de ser que no puede parar. Como que si sé que no es, pues no puedo quedarme y a veces es como, no, por favor, es que este esfuerzo que tengo que hacer es que es agotador o no sé cómo hacerlo, no tengo los medios o creo que no tengo los medios, no sé. Otra vez enfrentarte a todo eso, pues es bastante difícil, pero bueno, creo que también es de lo que mejor me dio el viaje, ¿no? Esa claridad de decir, esos pensamientos rumiantes que tienes y a los que no les das espacio porque estás en tu vida diaria haciendo mil cosas y de repente paramos todo y entró, ¿sabes? Entró como, pues esto no, pues esto sí, y no sé cómo lo vas a hacer, pero hazlo. Y luego sigue con el viaje, pero con otra mentalidad completamente distinta, ¿sabes? ¿Qué Y aprendiste? bueno, ¿Qué aprendiste sobre ti misma que no sabías antes de irte? ¿qué aprendí de mí misma que no sabía? Claro, De verdad, ¿qué preguntas me haces, JB? cuando vas hacia adentro descubres cosas que no conocías. Claro. Bueno, en ese viaje descubrí muchas cosas, bueno, de la cantidad de cosas que era capaz de hacer, de organizarme, de no sé, luego lo pienso y digo, oye, que recorrimos muchos lugares de Asia en moto, ¿sabes? Que la gente está teniendo accidentes y muriendo todos los días. Y digo, y llegamos así, perfectas, y fue espectacular. O sea que no sé, me redescubrí en mi aventurerismo, como digo yo, y me sentí pues muy capaz de hacer muchas cosas y luego pues fue más bien redescubrirme, o sea, en realmente lo que quiero y en cómo quiero intentar crecer. Luego de ahí a que logre lo que creo que te mencioné en el episodio pasado y te lo vuelvo a repetir, que luego no sabemos hasta dónde vamos a llegar porque nunca se sabe, ¿no? Pero sí que me redescubrí en ese saber qué es lo que quiero y que, bueno, pues sin saber cómo voy a llegar, ni cómo lo haré, ni quién me acompañará en el camino pues que quiero seguir por ahí y que no quiero ser una persona que cuando tenga 90 años si llego, mire atrás y se quede con todas esas sensaciones de decir, jo, es que no lo intenté, no lo hice. Entonces, como tengo muy integrado eso, pues vivo muy así, ¿sabes? Y lo llevo como puedo. Me salen canas, herpes, eh, Yo, pero disfruto mucho. yo creo que todos tenemos ese superpoder dentro, latente, dormido. Y que son experiencias como estas la que lo despiertan de un modo u otro. Y es que al final, claro, cuando te descubres a ti misma y te das Mm, cuenta que no necesitas el factor externo, florecen cosas que ni te esperabas. Un poco lo que tú decías, tu capacidad de organización o de planificación. O, por ejemplo, eso, el ser capaz de recorrer países en moto que ni te imaginabas que harías. mm, Todo esto al final te va sumando y te hace más sabio, más experimentado, ¿no? Y hay una frase de un profe amigo mío que me encanta y es que a mí me mm, pagan por lo que sé, no por lo que no sé. Porque si me pagaran por lo que no sé, no bastaría todo el dinero del mundo. ya. Y eso es precisamente lo que has ganado con esas experiencias. Has sumado a tu bagaje, de modo Mm, que te ha añadido un superpoder a tu caja de herramientas o a lo que lo quieras llamar. mm, 100%. Y estas experiencias yo creo que vale mucho la pena compartirlas, porque es un poco lo que tú dices, ¿no? Si te hubieras quedado en Madrid toda tu vida dando clase allí en los colegios, imagínate todo lo que te hubieras perdido y apenas llevas nada desde que Ujú. empezaste. Imagínate cuando lleves Sí. 20, 30, 50 años desde que dejaste la Ah, vida en el absolutamente. colegio, Sí, sí, ¿sabes? sí, sí, 100%. Vamos, que es
vamos, no sé si es un viaje o si es emprender o si es, pero lo que te dije también en su día y sigo repitiendo, que es seguir tus llamados, o sea, es seguir lo que te va encendiendo, lo que va a hacer que, porque a lo mejor para alguien, y yo conozco mucha gente, es estar en ese cole toda la vida, en una universidad, en una empresa, pero es seguir ese, pues eso, esa voz que te dice, oye, mira, pues Efectivamente. disfruta de esto ahora o aprende de esto ahora, experimenta esto ahora y sí, la verdad que es muy bonito. ¿Qué te han enseñado los países como Vietnam o Laos o Indonesia, Malasia? ¿Y qué te ha impactado? Los dos extremos. ¿Qué has aprendido de estos países? Puede ser que de cada país aprendieras cosas diferentes. ¿Y qué te impactó? A lo mejor te impactó el comer un determinado tipo de comida, no lo sé. Madre mía. Bueno, es que esta entrevista me está encantando porque te va a alucinar. Considero que tengo familia y amigos cercanos preciosos, pero nunca me han hecho todas estas preguntas juntas sobre esto, ¿sabes? De hecho, algunas veces amigos me dicen, oye, ¿que has estado viajando por el planeta? Y es que no sé nada. Cuéntame. Y ¿sabes qué pasa? Que es que cuando vives tanto, pues por eso de alguna manera cuando me dijiste, oye, vente a hablar de tus viajes, digo, pues mira qué bien, porque es que me vas a ayudar a... A Me vas a plasmarlo. ayudar. A plasmarlo. Sí, que lo he hecho, ¿no? Y en momentos de calma digo, vale, venga, por favor, recoge, ¿qué te llevaste aquí? ¿Qué te llevaste allá? Pues es que tantas cosas, pero Sí, bueno, aparte de todo lo que hemos hablado antes, de esa ayuda general a sentirme más presente y maravillada por la existencia, sus gentes y otras formas de ser. Yo siempre amo conocer personas nuevas, entonces es que cada país me ha dado gente súper especial y proyectos muy interesantes. Y sí, pues no sé, de Tailandia me llevo su comida, sus gentes, lo fácil que es para alguien que quiere moverse a Asia y empezar una primera aventura, lo bien montado que está como para que disfrutes de la experiencia y la buena acogida que te dan. Pero la comida, ¿Qué comiste, por ejemplo, en Tailandia? bueno, pues todo tipo de Asian food, ¿sabes? Todo tipo de pad thais, todo tipo de, de sopas increíbles, verduritas, o sea, como, no sé, yo soy fatal para los nombres, te lo digo, pero todo, las especias que utilizan, cómo combinan los ingredientes, es que es absolutamente maravilloso y es que encima es que está tirado, todas esas que llevas comiendo como increíble. Eso sí, acabé, te puedes imaginar, después de 5 meses encima tengo hipotiroidismo, entonces yo comiendo ahí noodles, o sea, como un bolo infladísimo. Acabaste rodando. Fatal. O sea, mi salud, no sabes cómo desmejoró, porque claro, es que fue difícil, pero y lo bueno que estaba, eso no me lo quita nadie. Ahora estoy recuperándome. Pero eso, la comida en Tailandia, bueno, todo lo que digo, en Laos me gustó mucho. Era como lo menos turístico que vi. La ciudad de Luang Prabang me pareció espectacular. Allí además conocí un proyecto súper bonito que se llama Big Brother Mouse, que bueno, pues era de un hombre que creó este proyecto en el que pues todos los turistas iban a un centro donde había niños de la zona e intercambiaban pues no solo el idioma, sino cultura. Y luego está pensado un poco para formar y educar pues a niños que no tienen tanto acceso a la educación y bueno, el proyecto la verdad es que era precioso y un montón de viajeros pues iba a este sitio a, bueno, pues a formar parte de todas las actividades que se hacían y me gustó mucho. Y luego los monjes budistas que van de naranja allí, preciosos todas las mañanas y todos los rituales y todos los templos, los cánticos, las meditaciones con ellos, es que espectaculares. Los paisajes, muy... Lo guay de ese país es que como no hay tanto turista, pues realmente convives mucho más con los locales y pues de alguna manera hace la experiencia más auténtica. Y luego, bueno, pues mis favoritos sin lugar a duda fueron Vietnam e Indonesia, que repetía. Pues una vez más también, sobre todo es que es por la gente. En Vietnam además conocimos a, no sé cómo se pronuncia bien, Rehan, creo que es uno de los fotógrafos de allí más famosos que, bueno, tienen
una manera de entender la fotografía y los viajes preciosa. Y bueno, el que no lo conozca, le recomiendo mucho seguirlo porque es una manera muy bonita de entender cómo viven y de lo que se vivió en ese país, en los diferentes poblados y a través de su historia. Y luego, eh, Indonesia, su espiritualidad. O sea, ahí, siempre que voy, y yo sé que todo el mundo habla de Bali y de no sé qué, pero yo siempre me voy a donde no hay nadie, ¿vale? A sitios donde hay cero turistas, porque cada vez hay más. Y bueno, pues también es muy bonito, pero es verdad que desde la última vez que estuve hasta ahora ha cambiado muchísimo. Hay un montón de lugares que ya, pues bueno, han sido colapsados y es una pena, pero sigue habiendo muchos lugares y en distintas islas de alrededor muy especiales que, bueno, pues que son impresionantes a nivel espiritual y cómo viven y eso, y cómo tienen sus templitos en cada casa y cómo viven. Es alucinante. Tuvimos la oportunidad de vivir una celebración que se llama Kuningan allí, que celebran es como el cierre de una fiesta en la que días previos los espíritus bajan a la tierra y conviven entre nosotros. Y luego, pues en este día de Kuningan, que es el que vivimos, se hacen una serie de rituales en los que se les despide y suben para arriba. Y pues bastante fuerte, la verdad. Es que de verdad, como cosas de estas random que estás en un sitio y estás tomando algo y te pones a hablar con el del restaurante y te dicen, oye, pues tenemos esto y te invitan a la ceremonia y te llevan a su casa y te visten y te explican y luego de repente estás solo con gente de allí viviendo algo como loquísimo, con una música espectacular, unas sensaciones pues muy distintas. No sé, es que habría tantísimas cosas y en Malasia vivimos luego para terminar como Malasia fue como ese cierre de todos esos meses en de repente un entorno súper de rascacielos y en una ciudad que me sorprendió muchísimo y me encantó también porque no sé, como que no se habla tanto estuve en Kuala Lumpur solo, pero no se habla tanto de Kuala Lumpur y me gustó muchísimo, nos trataron fenomenal. Y fue como terminar un poco en modo luxury, como un viaje asiático increíble y también comiendo genial y, y rodeadas de una cultura completamente distinta a la que teníamos en Bali, pero muy impactante también. De esto de meterte, nunca se me olvidará que me metí en un centro comercial y todo, pues, o sea, todas las personas, todas las mujeres con sus trajes, con, o sea, todo lleno de millones de tiendas en 2 metros cuadrados, cantidad de productos. Y me acuerdo que me vino un de decir, ¿cómo en solo unas horas puedo estar en un sitio tan distinto del mundo? ¿Sabes esa sensación? A un día de vuelo. ¿Cómo podemos estar en algo así tan loco, tan distinto? ¿Sabes? Nada, no sé, muy impresionante todo. Es que no, como que no hay palabras, es lo que decías tú, el presente cómo se experimenta, pues viviéndolo, pero muy, muy bonito todo, la verdad. Si te tuvieras que quedar con uno de los sitios al que tuvieras que decir, Juan Gabriel, tienes que ir a este, ¿cuál me recomendarías de todos los que has comentado? Elige uno. Es que no te lo quiero decir porque si no se va a llenar de gente en público, pero te lo diré en privado. Vale, vale, vale. No, a ver, por lo que has comentado, creo que el que más me pega a mí es Laos. Por lo que has comentado, Em, Laos. por el tema de meditaciones o el tema más de entrar en la cultura y demás. Sí, sería Laos, pero, o sea, sería por un lado Laos en ese ámbito. Pero también te recomendaría otro en Bali muy bonito, Sí, muy especial. Bali es un sitio que tengo anotado desde hace tiempo y que de hecho todos los que practicamos yoga, muchas veces tiene una capital de yoga, Ujú, tiene un sitio específico con como una cuna de conocimientos que la tengo también anotada ahí ujú. Pues en, te diré. en Ubud. Ujú. La tengo en mente. ¿Y cuál fue el momento más difícil del viaje?
Más complicado. ¿Enfermaste? ¿Tuviste alguna gastroenteritis? ¿Habiste algún momento que querías tirarlo todo por la borda y volver a España? ¿Cuál fue lo más difícil que experimentaste? No, es Las que ¿sabes qué entrevistas pasa? conmigo no son fáciles, ¿eh? De verdad, JB. No sé, no, lo de enfermar no, porque enfermamos mucho en un primer viaje que hicimos a Colombia una vez y ahora pues no te puedes imaginar. O sea, restaurante en el que veíamos una reseña de intoxicación alimentaria, Ya no que vais. eso nos pasó en Laos y te lo juro, solo fuimos a un restaurante. Yo sé que la gente es muy valiente, tal, iban a todos los restaurantes, yo veía, pero en todos los restaurantes ponía intoxicación alimentaria. O sea, métete en las reseñas, alucinas. Alucinas la cantidad de intoxicaciones. Entonces, como ya lo vivimos, nos cuidamos muchísimo y estuvimos bien. La parte más difícil, Volver a España. no. No, la parte más difícil para mí es la profesional, sin lugar a dudas. Pues llegar a un momento de estancamiento, de decir, "Puf, sé que esto tengo que crecerlo de alguna manera y no sé cómo, y no sé cómo". Y luego, por otro lado, sé que tengo que hacer más cosas para estar más conectada conmigo misma. Y esa parte pues fue muy difícil porque como ya me costó tanto dar el primer cambio, ¿sabes? Claro. Que no fue nada fácil, pues decir, mira, otra vez. Y además que yo sé que no son procesos de una semana, ¿sabes? Habrá quien lo consiga en una semana, un cambio increíble, pero no. Así que eso fue lo más difícil, sí. Danos un top 3 de recomendaciones para la gente que quiera pasar así medio año recorriendo países por Asia. Un top 3 de recomendaciones. Ya, tres cosas que nos recomendarías a los que queramos pasar 6 meses viajando por Tailandia, Laos, Vietnam, etcétera. Bueno, la primera, que te va a ahorrar mucho tiempo, saber. Uno, los lugares que quieres visitar, porque por lo menos ya vas con el foco de tengo claro que quiero hacer esto Ujú, y tener una mínima guía inicial de cosas que te gustaría hacer, aunque no planifiques mucho, eso ujú, ayuda. ujú. Saber que Google Maps va a ser tu mejor amigo y asegurarte de que vas a sitios donde tienes tus tarjetas y puedes tener internet, porque sí que es verdad que son entornos muy diferentes y tienes que ir bien protegido y con un buen seguro, ¿vale? Em, Llevar algo que te ayude a recoger de alguna manera, ya sea fotos, ya sea a través de un blog, ya sea a través de una libreta, momentos más especiales, porque luego te los van a preguntar y te vas a alegrar de recordarlos. Y, sobre todo la actitud de salir de uno mismo, para mí es lo más importante. O sea, que ya que alguien se puede animar a vivir esto, que vaya con la mentalidad de ciudadano del mundo. Y a mí eso me ayudó un montón. Yo en cada país que estuve, yo era de ese lugar, ¿sabes? O sea, yo quería ser, quería estar, quería vivir como ellos, quería hablar con ellos, quería conocerles, que es una pena que mucha gente solo va a los sitios turísticos y como que ya se va, pero intentar salirse un poco de eso y meterse más en la vida local. ¿Volverás a estos sitios? ¿Te gustaría volver a hacer una parte 2? Sí, seguramente sí, la verdad. Incluso, Pero incluso vivir en uno de estos sitios, quedarte ahí para, como decir, voy a quedar no, ahí un par de años, un par de años, no lo creo. ¿no? Te gusta No. demasiado la tortilla de patata y el jamón, ¿eh? Sí, es que para mi salud yo creo que en España estoy fantástica. Sí, 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 sí. En su día me lo planteé. La primera vez que fui a Bali pensé quedarme un año o dos, que ahí recorrimos toda Indonesia. Si me hubiese pillado antes, sí, pero ahora mismo ya en la etapa de vida en la que estoy, no. Mm, Yo tengo unos compañeros que el COVID les pilló en Bali ujú. y lo que iba a ser un viaje de un mes se convirtió en un viaje creo que de 2 años porque ellos estuvieron confinados durante bastante tiempo y no se arrepienten, Ya, no se arrepienten. no se Va- arrepiente. No, porque además Normal. tenían la casa cerca de la playa, etcétera, Mm, vivían en un entorno completamente diferente, aunque había un confinamiento físico del país, ellos sí que se podían mover internamente sin ningún problema, entonces ujú.
Siempre me han recomendado que vaya a pasarme 1 o 2 años de mi vida allí. Total, puedes trabajar fácilmente, un poco lo que has comentado tú. Y que, y que Bali es un sitio idílico y que vale la pena. Pero absolutamente, de hecho es que lo haría ahí o en Vietnam, en cualquiera de esos dos sitios. Mm. Yo, de hacerlo, ¿no? Si alguien me pregunta dónde lo harías, lo haría en cualquiera de esos dos lugares, sí. Guay, 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 genial. Pues escucha, que has vivido unas experiencias muy bonitas y gracias por compartirlas con nosotros, porque Nada, un realmente placer, JB. me encanta ver todo lo que has vivido, lo que has sentido, lo bien que te has integrado y lo que has sacado de allí. ¿Cómo puedes ahora afrontar tu futuro con todo ese conocimiento y bagaje? ¿Cómo puedes afrontar tu Claro, futuro? O sea que, cómo lo enfocas? Ha cambiado algo respecto a hace un año y lo vas a enfocar sí. de forma diferente tu vida, seguramente. Pues sí, la verdad. Para empezar, tengo una paz enorme. O sea, yo siempre digo, mira, me puedo morir ya, no solo por este año, sino por todo lo que he vivido. Tengo el sentimiento de que podría morir ya y estaría como bastante satisfecha con mi nivel de conocimiento de Ajá. aventuras, experiencias, tal. Así que esa paz es muy bonita, ¿sabes? Que se me ha quedado, porque antes estaba en plan, quiero hacerlo, quiero. Eh, Me ha cambiado la vida en que ahora tengo muchas ganas de ir a Latinoamérica también, pero más pausadamente. Y luego me ha cambiado la vida en lo profesional, porque en esa búsqueda, eh, pues una de las cosas que terminé es que nuestro proyecto de comunicación a mí me encanta y de alguna manera pues quiero hacerlo crecer lo que se pueda y lo que se permita y lo que no, pues en donde está bien. Ya has empezado un podcast. No he empezado el podcast porque de momento mi camino no está en el podcast por ahí, pero... Y mira que tú eres de comunicación, ¿eh? Lo sé, pero el podcast no es el camino ahora mismo, en el negocio en el que estoy ahora, Vale. pero sí que posiblemente lo empiece en el nuevo que quiero abrir que tiene más conexión un poco pues con mi parte maestra, ¿no? O sea que al final salí de la educación para meterme en el mundo de la comunicación, me ha encantado, es como que quiero seguir creciendo en ello y... y ahora pues quiero dar un salto a combinar eso con una parte de la educación que para mí es muy importante, que se relaciona con la comunicación. Y es que uno de los descubrimientos que tuve es que después de mucho tiempo pensando, ay, quiero volver a algo dentro del mundo de la educación, pero no es un colegio, pero no, ¿sabes? No es la universidad, no es meterme en un centro a estar enseñando, sino que yo me preguntaba qué es, y a mí lo que realmente me gustaba era acompañar a la gente, para empezar, acompañar a mis alumnos, acompañar a familias en procesos o en situaciones complicadas. Y, y también me di cuenta de que una de las cosas que más me hacían no estar a gusto en el sistema educativo era que no se trabajaba en detalle y en profundidad la comunicación y el cómo comunicarnos en nuestras relaciones personales, con nosotros mismos, profesionales. Entonces, una de las cosas en las que me ha cambiado la vida y estoy empezando a dibujarlo, pero no está completo, es que pues he decidido que no solo quiero dedicarme a dar visibilidad a proyectos de gente que tiene pues sus emprendimientos o sus marcas, ¿no? A través de podcast o de lo que sea, porque me gusta mucho, sino que también quiero pues eso, ayudar a que pues que cuando yo me vaya de aquí, que creo que es un poco el trabajo que deberíamos hacer todos, dejemos esto un poquito mejor. Y yo creo que se me puede dar muy bien acompañar a otros a que pues ciertas conversaciones que hay que tener o ciertas decisiones que hay que tomar y que implican comunicación de por medio se puedan dar con un pequeño impulso, ¿no? Así que estoy trabajando en ello, estoy empezando a eso, a acompañar a personas, a profesores, educadores, familias, a Ujú, centros escolares ujú, para un poco desarrollar todo este ámbito, obviamente fuera de las aulas, ujú. pero para que en un futuro se meta tanto en las casas como en los colegios, ¿sabes? Y que la gente no lo pase mal porque no habla y que no haya disgustos y que no haya mm, pues personas sufriendo porque no
saben comunicar o exteriorizar las cosas. Que si te fijas, la mayor parte de los problemas que hay es como hablamos, como decías antes, a nuestros padres, o como tenemos mecha súper corta y saltamos a la primera de cambio. Entonces, yoga es una manera Ujú. porque te ayuda físicamente, pero hay otra que es mental y de herramientas de comunicación que creo que si todos las tuviésemos, pues nos manejaríamos mucho mejor. Así que así ha cambiado la cosa. Ahora estoy en este nuevo camino, JB. Muy bien, muy bien. Bueno, yo no sé si lo sabes, pero yo cuando empecé, cuando emprendí en el año 2015, yo estaba en una empresa de videojuegos y Ujú, allí yo tenía un puesto de trabajo fantástico, ganaba un pastizal, etcétera. Entonces, como en el último año me fueron dando ascensos tan rápidamente en base al conocimiento que yo tenía, fue el momento en el que pensé, ¿y si lo dejo y me dedico a enseñar al resto del mundo lo mismo que sé yo para que tengan las mismas oportunidades laborales de ascenso, de habilidades ujú. blandas, tecnológicas, etcétera? ¿No voy a hacer del mundo un lugar mejor? Y hasta el momento, pues 600.000 alumnos me avalan en ese sentido de, joder, No, no, es han aprendido espectacular. con Juan Gabriel y les he cambiado la vida. Muchos me han escrito de que gracias a mí pues han tenido una oportunidad laboral o han podido viajar o han podido conseguir algo que no tenían. Por tanto, Ujú. lo que tú dices, estamos aquí para hacer del mundo un lugar mejor. No, y de hecho, yo te lo digo siempre, para mí eres un referente de alguien que ha cogido el conocimiento que tiene y que lo ha puesto, ¿sabes?, al servicio y que es espectacular. O sea, que alguien pueda llegar y decirte, oye, gracias porque gracias a ti tengo un trabajo mejor o simplemente me da la vida mejor. Así que ese fue un gran descubrimiento, que al final todo es amor, que estamos aquí para dar sin recibir nada a cambio, pero mi gran lucha y batalla era, vale, y ahora que ya no estoy en un colegio y ahora que estoy haciendo esto, pero que es tan, a veces tan tecnológico que no conecto tanto, la gran lucha fue, ¿y cómo hago yo eso? O sea, ¿qué es lo que yo sé que suele pasar a mucha gente? ¿Qué es lo que yo sé y se me da bien Para y que compartir. puede servir para compartir, ¿no? Y que puede, entonces, bueno, pues muy bonito. No hace falta irse de viaje asiático para descubrirlo, pero sí que creo que todos debemos guardar ese hueco para saber qué es lo que podemos dejar aquí nosotros. Genial, pues con estas palabras, Paloma del Castillo nos ha acompañado hoy en el episodio de Frogmación Podcast, pero todavía, Paloma, no te puedes ir a ningún lado porque me quedan las preguntas habituales. Recordarás que una de las obligadas es que me recomiendes un libro y una película o serie. A ver si lo que me recomiendas es diferente de lo que me recomendaste hace 2 años, en base a tu nuevo conocimiento o las cosas que has ido experimentando. A ver, cuéntame, libro. Pues libro, digo, Dios mío, esto se me había olvidado, JB. Mira que he escuchado todas las entrevistas, digo, Dios, ¿qué libro le digo? No, pero ya rápidamente me ha venido uno y es el libro de El Guerrero Pacífico, Vale. que además justo cuando llegamos a Málaga, de repente el primer amigo, que yo le llamo mi primer amigo que hice aquí, que es un maestro de Jiu-Jitsu, Wow. ¿vale? Que es un arte marcial como muy interesante, eh, me habló de este libro y de la peli, y la peli yo la vi en su día, pero es que me dijo, tienes que leer el libro, porque... La peli, pues es que era, no te voy a decir completamente distinta, pero el libro espectacular y muy bonito, porque es así como de un maestro que está entrenando a una persona que está pues en un cambio de proceso vital y me gusta mucho pues cómo lleva la historia, cómo acompaña al protagonista del libro y bueno, todo lo que te aporta, porque de alguna manera, pues bueno, estos últimos meses que ha habido cosas interesantes que vivir y bastante intensas, pues no sé, ha sido como un anclaje muy bueno. Así que El Guerrero Pacífico y el libro, más que la película, pues bueno, es muy Libro El antigua y Guerrero también está Pacífico. chula. ¿Y película o libro? ¿Y Y película o serie, perdón? ¿Y película o serie? Dios mío de mi vida. Venga, seguro que viste alguna en el vuelo. Pues no, no vi ninguna película o serie. ¿Sabes qué pasa? Que no veo ni muchas películas ni muchas series, pero ¿sabes qué he estado viendo? Bueno, ¿sabes qué he estado viendo? Sorpréndeme. Pues no sé, esto de repente. Y la verdad es que me ha servido como para desconectar. Pues yo no había visto la serie de Machos Alfa, ¿vale? Sí, sí.
Y me he visto así del tirón un par de temporadas y me ha encantado como para desconectar y reírme mucho pues del mundo actual en el que estamos, ¿sabes? Así que, bueno, Es que además es las ya antípodas está. perfectas del sitio en el que has estado. Porque aquí nos peleamos por gilipolleces, Eso es, por eso si el es. artículo es un él, un la, un ello, por si se siente mujer o hombre, por me pones un café Total. preciosa, el preciosa ese ya no lo puedes ni decir a una camarera, o sea, es que es brutal. Sí, sí. Es el sentido totalmente opuesto de donde has estado, de que todo es amor, de que todo es pacifismo, de que todo es apertura y demás. Es que es increíble. Por eso te digo que ya sabes, yo soy de contrastes, o sea, pum, pum, pum. Guay, pues Así que ya eso te tenemos dejo por recomendaciones. ahí. Perfecto, ya tenemos recomendaciones. Y la última pregunta, la más difícil que estoy haciendo en esta quinta temporada, es que le pongas título al episodio de hoy. Se llamará Entrevista a Paloma del Castillo y le tienes que poner el subtítulo de hoy. Y te lo Ah, tengo que poner, por supuesto, en directo. por supuesto, evidentemente. Fuera de cámara no tiene gracia. Paloma del Castillo. Paloma del Castillo. Bueno, Dios Entrevista a mío. Paloma del Castillo, creo que eres el episodio 203 ya. Entrevista a Paloma del Castillo, venga, ponle un subtítulo. Siempre caminando. Siempre caminando, venga, va, me gusta. Siempre caminando. Corto, Sí, pero directo. eso es. Pase lo que pase, siempre caminando. Me gusta. Es como un eslogan de un producto. Sí, ¿verdad? Parece que siempre... No, está muy bien. Es como un eslogan de un Porque, producto, dice. no, pero es que resume muy bien lo que has vivido, de dónde venías y a Sí. dónde vas, que es tu boda, claro. Ah, bueno, sí, claro. Siempre Eso caminando. es. Me gusta, me Eso es. gusta. Pues Paloma, ha sido un placer haberte tenido aquí ya por tercera vez en el micro de Formación Podcast. He aprendido mucho de tus viajes. Me he Eso es. apuntado algún que otro sitio al que ir cuando tenga yo unas vacaciones así también para poder recorrer Asia, que es un sitio que tengo pendiente Ujú. todavía. Y sí que me gustaría, pues primero, desearte lo mejor en esta futura etapa, desearos lo mejor en vuestra boda, que evidentemente tiene que haber yoga en esa boda, tienes que colocar que todos los invitados hagan alguna ¿Te posturita de imaginas, yoga, por yo favor? quiero ver eso, evidentemente. Bueno, haremos todo lo posible, JB. Si no, a unas malas te llamo y te digo, vuelo directo, vente a hacer sí, una canción especial de repente para antes de marchar todos en los buses, bajar la energía y relajarla. Bien, 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 bien. Nada, ahora en serio, te deseo lo mejor y despídete tú mismo de la audiencia, porque yo creo que has transmitido un mensaje con mucho sentimiento, con mucho valor, Ujú. y la última palabra de hoy es totalmente tuya. Bueno, pues despedirme dándote las gracias a ti, dándole las gracias a aquellos locos que se hayan quedado a escuchar esta aventura o estas aventuras y que a vivir la vida, o sea, que a vivir la vida y que a enfrentar todo lo que venga y procurando disfrutarlo y estar presente. Y también a acompañarte de gente bonita, que como yo hago junto a JB y a muchas otras personas es pues lo más bonito que tenemos de esta experiencia de vivir. Genial, gracias. Hasta luego. Chao, chao. Si te gusta Frogmación Podcast, síguenos en redes sociales, a través de Facebook, Twitter, Instagram o nuestro canal de YouTube. Y consulta todos nuestros cursos o suscríbete a nuestra newsletter en la web progamesformacion.com.